On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Bienvenidos a esta nueva temporada de Agenda Global, aquí en On Radio Chile. Hoy día es 1 de marzo del año 2021 y volvemos después de unas vacaciones de febrero y ya tenemos a un gran invitado con nosotros porque queremos ya conversar sobre la actualidad nacional y lo que ocurre. Y para ello tenemos y conversaremos con el diputado Boris Barrera, que es diputado del Partido Comunista, y veremos qué pasa en la Araucanía, qué pasa con el tema electoral y sin duda qué pasa con el tema parlamentario. Diputado, yo quiero comentar justamente a la audiencia que el diputado es miembro del Partido Comunista y representa el distrito número 9, un distrito grandísimo, como dirían algunos, de las comunas de Conchalí, Renca, Huachuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta e Independencia. Es un distrito muy grande, casi todo el sector norte de Santiago. Pero además que comentarles justamente que él es parlamentario del 2018 al 2022. La profesión del diputado es ingeniero industrial, está casado y padre de 2 hijas, una hija y una nieta. Joven para tener una nieta usted. Además es presidente actualmente de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados e integrante de las comisiones de Economía y Pesca. También es músico popular y activo promotor de la cultura y de los derechos humanos y fundador e integrante histórico del Centro Cultural y Educacional La Nueva Escuela. Además es integrante del colectivo Cantores que Reflexionan y de la Coordinadora de Derechos Humanos de Renca. Gracias por estar aquí con nosotros, diputado Boris Barrera. Y bueno, primero que nada vamos a entrar a la contingencia, a la coyuntura. Y algo que nos preocupa y que se nos vino encima a fines de febrero es esta explosión que hubo justamente, o que se manifiesta una explosión en el caso de la violencia en Araucanía. Uno mirando los medios de comunicación, escuchando a los expertos, lo que se dicen expertos, porque todo el mundo dice que se dice experto a veces sobre el tema, primero dicen que esto es una eclosión básicamente que ha ido increciendo y que el gobierno nunca se quiso dar cuenta o no quiso mirar el problema. Por otro lado, la violencia que se plantearía justamente en la Araucanía no solamente tiene que ver justamente con el tema de tierra, sino con el nivel de pobreza que tiene la región, siendo la región más pobre de todo el país. ¿Qué opina usted, diputado, sobre lo que ocurre hoy día en la Araucanía? ¿Cuáles serían las causas y soluciones? Claro. Bien, mira, la verdad es que yo no soy experto, eso sí, no me quiero declarar. Sí, lo que vemos es de que ahí hay un problema que hay que reconocerlo, no es solamente este gobierno, sino que de todos los gobiernos hacia atrás y es ancestral, se podría decir, y que la base yo creo que tiene que ver con no reconocer al pueblo mapuche como una nación, que es lo que proponemos nosotros y que es nuestra idea también para la nueva constitución, o sea, declarar a nuestro país como un estado plurinacional, y eso significa reconocer a todas las culturas y las naciones que habían antes que nosotros. Mientras eso no se reconozca y se siga viendo, yo creo, al pueblo mapuche como somos nosotros, como queremos nosotros que sean, va a ser eso completamente difícil, porque tienen una cultura, tienen costumbres que son distintas a las nuestras y que tenemos que reconocer eso, que ellos de hecho no se consideran chilenos porque no lo son. Nosotros somos los chilenos, y mientras no reconozcamos que esa es un pueblo con cultura, con características, con formas de organización distintas, yo creo que va a ser difícil avanzar. Y el problema yo creo que se acentúa más cuando se trata de replicar como solución la única que se ha aprobado hasta el momento, que es a través de la violencia. O sea, y me preocupa, por ejemplo, las declaraciones de la persona de la Marina, por ejemplo, que dice, denme 72 horas y nosotros terminamos con el terrorismo. O sea, creo que cuando uno, y a veces nos enseñan, cuando uno trata de solucionar un problema, una situación de una forma,
insiste en tratar de usar la misma fórmula, es porque esa fórmula no funciona. Y hay que probar otra. Y creo que esa otra, que tiene que ver con el diálogo, con reconocer al pueblo como una nación, no va a funcionar nada, creo. Diputado, y eso es la idea, bueno, muchos expertos han dicho que uno de los grandes problemas es el no reconocimiento de los pueblos originarios en Chile, como ocurre en otros países de América Latina, que han reconocido que son plurinacionales, en el caso de Bolivia su constitución justamente, o en el caso de Ecuador. Pero también se comenta justamente que uno de los grandes problemas con respecto a la relación con el pueblo mapuche es que aún no se tiene claro cuál es la profundidad de ese reconocimiento, porque dicen, ok, lo reconocemos la Constitución a nivel como nación, como la nación Aymara, como la nación existe en otro sentido, pero a un nivel de autodeterminación donde ellos toman resolución, o solamente lo reconocemos a nivel constitucional, pero siguen dentro del esquema político nacional, sin autodeterminación propia. ¿Hasta dónde llega ese punto? Claro, yo creo que hay que respetar las formas de organización que tienen y no imponer las que tenemos nosotros, primero que nada. Por ejemplo, nosotros, claro, le imponemos, decimos, en tal sector, y los limitamos también, decimos, mira, estos son los límites de tu comuna, de tu población, y ahí tienes que tener un alcalde, y a lo mejor su sistema de organización no es con alcaldes, sus autoridades no son los alcaldes, sus autoridades, no sé, pues son el lonco, yo como te digo no soy el especialista, son el lonco, tiene una autoridad también medicinal, espiritual, que es el machi, que es una personalidad que nosotros yo creo que nunca vamos a entender qué significa ser un machi o seguir a un machi, o creer en un machi. Entonces como te digo, mientras nosotros no entendamos eso, que también tiene que ver con un cambio cultural, no va a ser difícil poder acercarse a alguna solución definitiva. Yo creo que tiene que partir por ahí, tiene que partir por el diálogo y por reconocer que tienen formas de organización y que de acuerdo a esa forma de organización se tienen que relacionar con el Estado chileno, pero no con la imposición, porque claro, es que uno dice, y cuando uno piensa en la autonomía, piensa también en que la organización que van a tener ellos va a ser igual que la nuestra. Entonces, porque uno tiene interiorizado eso, culturalmente lo tiene, y piensa en el fondo como chileno cuando ellos tienen una cultura distinta. Como te digo, la figura del machi, por ejemplo, y cualquier persona dice, un machi, una persona que cura con hierbas, con agua. Para nosotros los chilenos, claro, a lo mejor no sé si puede ser creíble, uno prefiere ir a un médico, a una consulta, y no ir al machi. Bueno, ellos van donde el machi, y el machi, su figura, o sea, si le hacen algo al machi, como ha pasado con el machi que estaba preso con Celestino, se moviliza a todo el pueblo porque tiene una cultura distinta, y eso es lo que nosotros tenemos que llegar en algún momento a entender y a respetar, y desde ahí partir un diálogo y no con el uso de la fuerza. Yo no sé si tú has ido, por ejemplo, al Gualmapu, allá al sector. Yo he ido desde antes de ser diputado. Como músico me tocó ir varias veces, y la verdad es que es sorprendente llegar a una comunidad, entrar a la comunidad donde están los límites y ver llenos de tanquetas, llenos de zorrillos, llenos de furgón, así como si, no sé, cuando uno ve una guerra y ve que uno va entrando la persona a la ciudad y ve completamente militarizado la frontera, pero así exactamente como yo vi, por ejemplo, cuando fui para allá, y la verdad es que es aterrador. Entonces los niños que van al colegio, los niños son violentados en cada momento porque su entorno es de violencia. Entonces yo creo que el problema es súper grande y no se va a solucionar nunca con más violencia, ni con militares, ni con más policías. Yo creo que se va a agudizar más. La violencia no se puede combatir con más violencia. Entonces, diputado, comprendo completamente lo que dice y estoy de acuerdo en el tema. La violencia solo trae violencia. Hay una espiral de violencia que haya un crescendo, que responde el Estado con violencia, que las comunidades defendiéndose o organizándose también se genera un ciclo de violencia donde los niños viven violencia. Pero ¿cómo cortamos la violencia? El tema es porque dice, lo que estamos viendo no es normal. No es normal y no parece algo
que hay que repetir, pero en un Estado de Derecho esto no es normal. Reconozco cuando usted dice, mire, la cultura mapuche, en este caso, hay que reconocerla, no solamente como nación, hay que entender que tienen forma de organización distinta. Yo hace un tiempo también me acuerdo la solución mexicana, los mexicanos generaron estos reconocimientos del pueblo indígena, entraron al Congreso representantes indígenas con escaños reservados y reconocieron la elección interna de su propio representante, que muchas veces ni siquiera eran electos, porque eran cargos heredados, como el caso del Lonco, son cargos casi hereditarios, familiares. Entonces, no, el problema no es que esa discusión interna ellos se organizan, pero alguien tiene que ser representante de estas comunidades a nivel democrático, a nivel electoral. Ya ahí no puede ser electo el hijo del hijo del hijo del hijo. No puede ser esa tradición. Es que eso de acuerdo a nuestra mirada. Es que es de acuerdo a nuestra mirada. Es que desde el punto de vista de una democracia liberal, entonces hay alternancia en el poder, si no estaríamos una discusión distinta. O sea, claro, ¿cómo compatibilizamos esas dos cosas? Claro, es que insisto lo mismo. Eso es de acuerdo a nuestra democracia, a nuestra forma de organización, la que nos venimos dando, pero que es distinta. Yo no digo que una es mejor que la otra. Por supuesto. Eso yo no estoy cuestionando eso, sino que lo que digo es de que tienen una distinta. Y si tienen una distinta, eso hay que respetarlo. Si decimos no, mira, tiene que ser de esta forma, es porque ya le estamos imponiendo una forma de organización que no es la de ellos. Y eso a nosotros nos cuesta, claro, nos cuesta pensar de que, no sé, a mí de repente me costaría pensar por qué el Machi es una autoridad ancestral. ¿Por qué la gente tiene tanta devoción por el Machi? ¿Por qué? Entonces, claro, porque nosotros venimos de una cultura distinta. Entonces, por eso te digo que una cuestión, igual que tiene muchas aristas, o sea, uno el tema cultural y que uno siempre mira el problema, el conflicto, llamémoslo así, desde la mirada del chileno, de la mirada de otra cultura. Y por otro lado también hay algo que no hemos tocado aquí que tiene que ver con los montajes, con que tenemos ahí a una fuerza policial que está en estos momentos pero ultra desprestigiada. Salió hace poco un carabinero denunciando autoatentados, todo eso que era como rumores que corrían y que uno decía, mira, sí, aquí algo debe haber extraño. Bueno, salió hace poco en varios medios un carabinero denunciando de que hay autoatentados, robo de madera. Ya conocemos la burda operación Huracán hace unos años atrás, y así pues, una infinidad de delitos cometidos por la institución que está a cargo de resguardar, de generar seguridad en el sector. Entonces hay una serie de aristas que igual a mí de repente me dicen si todos estos atentados realmente serán verdad o no serán verdad. Sin duda. Te digo, mira, siempre que converso con mis compañeros de antiguos, ya digo, del tiempo de la dictadura, en donde nosotros éramos adolescentes y militábamos, yo milito a los 13 años, entonces nosotros militábamos en clandestinidad, y converso con mi hijo a veces les cuento, y es como cuando uno ve las películas, cuando la gente está en clandestinidad, con el papelito, con señales de seguridad para una reunión, de que puede esperar 5 minutos, con hartas cosas así, y así, y todo así, con la poca tecnología que había en ese tiempo, los organismos de seguridad tomaron detenidos a muchos de nuestros compañeros, lo hicieron desaparecer, los mataron, y resulta que ahora con el nivel de tecnología que hay, no pillan a nadie. Entonces eso es como súper ilógico y te hace cuestionar y decir, ¿realmente aquí están metidos las comunidades mapuche en estos atentados? Por eso hay una serie de aristas que tienen que ver, que están en torno a todo esto, que yo creo que hacen esto súper complejo, pero todo parte, como te digo, con una voluntad de diálogo, y así lo demostraron hace un par de años atrás. Hubo un tragún muy grande después de la muerte de Camilo en el sur, y se juntaron con nosotros en el Congreso, hicimos una especie de acto en el Salón de Honor, donde se hicieron algunos compromisos, y ahí ellos pusieron, en el fondo, fueron a exponer qué era lo que requerían, y entre eso tenía que ver
como la línea principal, el respeto a su cultura, y ellos pedían también crear una especie de comisión de verdad y reparación por todas las muertes que han habido y la usurpación durante todos estos siglos. Y que eso es otra cosa que nosotros lo vemos así como el momento, o sea, y lo que hemos vivido estos últimos años, no sé, esta experiencia, pero esto es una cosa que se viene arrastrando de siglos, o sea, de un par de siglos atrás, con la ocupación del ejército de Chile y de los chilenos en tierra mapuche, y que ellos siguen reclamando. De hecho, pedían algo parecido a lo que ocurrió en Australia, con reconocimiento. Australia me parece que justamente, o Nueva Zelanda, tengo los dos, justamente un reconocimiento de lo que ha pasado en los pueblos originarios, de su aniquilamiento justamente y genocidio, en un sentido. Pero diputado, aquí yo veo tres líneas, a mí me parece uno. Hay una comunidad de mapuche que reivindican su concepción ancestral, reivindican las tierras y la devolución de tierras justamente que fueron usurpadas por los colonos, por el pueblo chileno, por un lado, pero han hecho el camino por el lado de la CONADI y han reivindicado por ese lado, han trabajado. La CONADI ha sido un desastre en los últimos años, o sea, yo estaba justamente viendo la última cifra, y que el año 2020 solo ocupó el 8% del presupuesto que tenía destinado para justamente para reintegro de tierra. O sea, se ocupó el 8% el año 2020, dejando más de 500 comunidades todavía en espera de la recuperación de tierra. Por lo cual esto parece que era algo que se venía a ver. O sea, si hay una reivindicación de tierra, justamente la CONADI tiene que ver ese problema, y solamente ejecuta el 8%, o sea, crea un caldo de cultivo a nivel gubernamental, punto uno. Punto dos, también vemos justamente, y el diputado Zafiro también lo había comentado, lo que usted plantea, acusa estos montajes por parte de Carabineros, apunta estos tráficos de madera, el negocio de la seguridad privada, justamente el mismo Carabinero justamente que usted comenta, también lo denunció. Tenemos una segunda arista ahí, por un lado, pero también tenemos una tercera arista que también hay que conocer, que la coordinadora Dusko Mayeco también haya reconocido también atentado, ha reconocido justamente enfrentamientos, y no algo que se le haya achacado, ellos mismos lo han reconocido. Entonces tenemos a tres aristas, son tres aristas distintas, y entre medio justamente estamos justamente está la gente que vive allá, sea mapuche o no mapuche, que intenta dar una solución. Y ahí digo, bueno, porque uno en Santiago, no sé, en el caso de usted, uno va allá, ve las tanquetas, ve la gente amable, se plantea la discusión, pero nos miren, ustedes son el poder central, ¿qué es lo que hacen? Y ahí quedamos, y uno queda mirando ahí como periodista, como académico, diciendo uno hace academia, uno hace política, pero los que están subiendo el problema están allá. Claro, por lo tanto, eso también dice de que ellos tienen que ser actores principales en la solución de este conflicto. Y yo creo que no va a ser de ahora, no va a ser ni de este gobierno, ni del próximo. Yo creo que tengo luces de esperanza en la Constitución. Yo creo de que una nueva constitución que pueda reconocerlo a ellos como nación, y, como te digo, reconociendo su cultura, sus formas de organización, porque, como tú decías, está la CONADI, una institucionalidad, pero sigo yo insistiendo, una institucionalidad creada desde el punto de vista de nuestra cultura, sin ver realmente cómo ellos quieren que se solucione el problema o la forma. Por eso es que veo como una luz. Y va a ser obviamente a largo plazo, porque después de que podamos, y espero que así sea, reconocer a estos pueblos como naciones dentro de la Constitución, de ahí crear las leyes para que en el fondo darle la herramienta a ellos para poder obtener la autonomía que quieren o que necesitan o que ancestralmente han tenido, que permita también la convivencia con el otro pueblo, con el pueblo chileno. Y eso va a ser de largo aliento. Yo creo, y como dices tú, claro, hay diferentes formas con las que los pueblos han enfrentado este conflicto, y también a lo mejor hay alguna que ha usado como método de lucha la violencia, pero eso va a suceder en todos los conflictos. En todos los conflictos van a haber personas desde las más moderadas hasta las más radicales. Y uno tiene que pensar en cómo prefiere enfrentar desde el otro lado esa problemática. Y lamentablemente este gobierno y los gobiernos anteriores también, pero ahora yo creo que se ha agudizado más, ha pretendido solucionarlo con más violencia.
incluso llevando a militares, al ejército. Y cuando uno lleva al ejército significa de que está pensando que ahí hay una guerra, y la verdad es que en la guerra siempre hay mucho, yo diría la mayor cantidad de gente que pierde, claro, es la gente inocente. Por lo tanto, creo que no es la solución, y de hecho en la declaración que sacó mi partido hace poco, dijo de que no estábamos disponibles a una solución que vaya por la vía de seguir militarizando aún más, porque ya está militarizado todo el territorio, y que esto venga o sea, si antes habían tanquetas, ahora van a llevar tanques y van a llevar, no sé. Entonces, ¿usted cree entonces que el Congreso no le va a aprobar el Estado cito al presidente Piñera, que es la discusión ahora? Claro. Nosotros creemos que no. Ya. Yo no creo que ya se han manifestado también otros sectores de la oposición, porque todos creemos de que la violencia no es la represión, la militarización no es la solución. Está demostrado para atrás. Sí. Esa ha sido la única forma con que se ha intentado solucionar esto y no ha resultado. Entonces ya, o sea, ¿qué estamos esperando? ¿Aniquilarlo a todos, a los pocos que quedan? Es verdad. Diputado, vamos ahora a un interludio musical, pero antes de eso, quiero dejarle la pregunta hecha. O sea, usted nombró la Asamblea Constituyente. Lo importante que es la creación de la nueva Constitución, lo hemos discutido aquí con otros parlamentarios, con académicos, pero ¿qué pasó con la oposición que va en 8 listas? Porque al final van independientes, los independientes, el apruebo del apruebo, el Frente Amplio por un lado, ustedes por otro. O sea, al final todo el mundo levantó una lista y esto se dispersó. Diputado, le dejé la pregunta hecha en el bloque anterior, y por qué me interesa saber su opinión de tan quebrado, tan atomizada que viene toda la oposición con respecto, y que tuvo con el apruebo para poder generar una nueva constitución. Porque yo estoy pensando también en la opción que tiene el candidato, el supuesto, que todavía no hay que tienen que decir, el supuesto candidato, el alcalde Jadue del PC. ¿Cómo se va a enfrentar a unar una oposición tan dividida si quiere ser candidato de la oposición? Si vemos que la oposición está partida en 8. ¿Y qué puede ser en muchos más? Porque cada uno tiene su granja aquí. Claro. Sí, la verdad es que es un escenario complejo. Pero que, bueno, yo tengo mi opinión al respecto, y tiene que ver con... estamos en un proceso, ¿cierto?, que es de cambio, que tiene que ver, nosotros creemos que son de cambios de fondo, que tenemos esta democracia que empezó después de la dictadura, que realmente no generó cambios, sino que se fue acomodando a lo impuesto por esta Constitución, porque todo en el fondo se sustenta en la Constitución. La Constitución es la que permite que pase todo lo que está pasando en estos momentos relacionado con la desigualdad, con el Estado subsidiario. Está todo ahí en la Constitución, y eso hace que no permita enfocar, no sé, la vía de desarrollo del país de una forma distinta, porque no lo permite. Bueno, todos los gobiernos que hubieron hasta ahora no lograron generar esos cambios. Solamente modificaciones, y en algunos casos, lamentablemente, profundizar aún más estas desigualdades dentro de esa Constitución. Entonces, claro, cuando llega el estallido social, ahí ya en donde la gente se aburre de todo esto, porque no es que haya pasado en ese momento que no subieron los 10 pesos, sino que ya era una cosa que se iba acumulando de muchos años. Bueno, cuando la gente se aburre de esto y sale a manifestarse de la forma en que lo hizo, nos dijo en el fondo de que quería cambio de fondo. Y ese cambio de fondo, el cambio de la Constitución, se tradujo en eso en el fondo. Se tradujo en el cambio de la Constitución. Por lo tanto, nosotros cuando empezamos a conversar con quienes vamos a unirnos en lista para realizar esos cambios, la verdad es que quisimos colocar un principio para poder llegar a esos acuerdos que tienen que ver con declararnos antineoliberales. Creo que ese es como el principio fundamental que hace que nos juntemos con los regionalistas Verde Social, con parte del Frente Amplio, y no así con los demás. Yo creo que los demás... O sea, ¿usted plantea que los demás son neoliberales? O sea, ¿algo de neoliberal tendrán los demás? ¿A eso se refiere?
A eso me refiero exactamente, o sea, son los que han administrado esto y como te digo, en algunos casos lo han profundizado, o sea, la gente cuando te dice el tema, un ejemplo de la concesión de las carreteras. Pero diputado, discúlpeme, pero ustedes fueron parte del gobierno de Michelle Bachelet anterior, o sea, son parte también, o sea, es como decir, todos nos dicen eso, pero es importante decir de que aquí hay 30 y tantos años, 30 años, no sé, de democracia después de la dictadura. Nosotros participamos en uno, no éramos nosotros los que estábamos gobernando, nosotros éramos parte de un gobierno y tratamos de incidir dentro de ese gobierno lo que más pudimos, porque no sé si recuerdan que habían hartas contradicciones, mientras algunos decían, por ejemplo, como la Democracia Cristiana, que no se habían leído el programa y que no estaban de acuerdo con muchas cosas que planteaba la presidenta, y la presidenta por otro lado decía de que ella tenía un programa y que los que estábamos defendiendo con mayor fuerza ese programa éramos justamente nosotros y no la gente de su partido. O sea, habían no sé si lo recuerdan, pero habían enfrentamientos fuertes dentro de esa coalición que estaba gobernando, porque justamente habían algunos que querían gobernar de la misma forma y nosotros no. Hay que recordar de que en el gobierno de Michelle Bachelet, si bien no fue lo mejor que nosotros quisimos, porque obviamente no éramos nosotros los que mandábamos, pero se avanzó, por ejemplo, en gratuidad en la educación. Sí. Y eso a todo, al que se le olvide, yo le quiero recordar de que mis vecinos, pues yo vivo en Renca, vivo aquí entre medio de las poblaciones, mis vecinos que en su vida habían pensado de que iban a tener un hijo, su primer hijo, en la universidad, si no era pensar en endeudarse, en que tenía que ser capísima, tenía que sacar seguro 7 para poder postular una beca. Esas eran las opciones de la gente pobre. Y en estos momentos el 60% más vulnerable estudia gratis en la universidad. Y eso yo creo que tiene que ver muchas de las cosas que se avanzaron con el impulso que nosotros pudimos darle dentro de ese gobierno. Y claro, no fuimos el mejor, pero porque nosotros tampoco éramos los que estábamos gobernando completamente, y dentro de ese gobierno también habían luchas para poder avanzar en contra del neoliberalismo, y se pudo lo que se pudo porque hay sectores que le acomoda el actual sistema. Entonces, diputado, podemos decir que la propuesta en este caso del alcalde Jadue puede ser la continuación de lo que plantea el presidente Bachelet en la lógica más social. Claro, o sea, es lo que dice Daniel igual en su comuna. Para él, antes que todo, están las personas. Y yo creo que eso es como la base de todo. Es como la base de todo. No puede estar el agua, la propiedad, por ejemplo, del agua en las empresas por sobre el uso de las personas. No puede estar nada, el suelo para la empresa por sobre las personas que necesitan vivienda, por ejemplo. No sé. Primero tienen que estar las personas, y yo creo que eso es como uno de los principios fundamentales. Y para poder lograr avanzar en eso, es fundamental cambiar la Constitución y dejar de que este sea uno que garantice el Estado subsidiario para poder pensar o generar políticas o leyes que permitan que le den al próximo gobierno más herramientas para que este sí sea un Estado social de derecho. Diputado, ¿usted se ve gobernando con la Democracia Cristiana, el PC y la DC juntas? Porque de una u otra forma, digámoslo, o sea, la oposición hoy día, digamos, la cantidad de votos que pueda tener suma a la DC. Aunque al parecer que la DC y el PC no quisieran gobernar juntos, ambos lo han dicho, pero no hay gobierno si no están esa cantidad de votos. Claro, yo creo que no es que me guste o no me guste, yo creo de que yo tengo muchos amigos demócratas cristianos que son realmente, a veces algunos más revolucionarios que yo, en las bases sobre todo, que están muchas veces muy en desacuerdo de sus cúpulas. La verdad es que, como te digo, no es que me guste o no me guste, yo creo de que para gobernar tiene que haber primero el eje de este gobierno tiene que ser un programa. Y mientras todos los que estén de acuerdo con ese programa, en impulsar ese programa, no hay problema, yo creo, en gobernar con quien sea. Lo importante es guiarse por ese programa y que lo lean antes de sumarse. Que no se suman y después digan no lo leímos y no estamos de acuerdo. Que a veces tienen problemas con los correos electrónicos, no le abren los correos ese. pero por lo mismo, entonces el PC tendrá que centrarse un poco más en el discurso, porque si se va más hacia la izquierda,
no va a ganar más votación. Técnicamente tendría que centrarse un poco más para llegar a ese electorado de centro, ¿o no? Es que yo creo que más que irse en un discurso de izquierda, yo creo que hay que irse en lo que quiere la gente. Ya. La gente en estos momentos quiere cambiar la Constitución. La gente quiere estar primero en la fila antes que los intereses de las grandes fortunas. Mientras nosotros sigamos ese camino, yo creo, no sé si es de izquierda, no sé si es de derecha, la gente que lo juzgue, si eso es lo que quiere la gente, algo que piensa la gente izquierda o derecha, yo creo que lo que hay que escuchar es a la gente, lo que quieren las personas, lo que quieren los que están en todo momento pasándola, pero terrible, con todo este sistema. Entonces, creo de que ese debiera ser nuestro discurso. Y ese pretendo yo que sea también, el de la gente. Y en ese grupo de gente uno dice, bueno, la más afectada por la crisis hoy día, bueno, porque los sectores más vulnerables, de una u otra forma el Estado ha llegado, bien, mal, pero ha llegado. Vamos a decir, y hay un tema ahí, pero la clase media, la llamada clase media, que se dice muy amplia en este país, pero que la otra vez conversaba, hace muchos años, me acuerdo, conversaba con Andrés Palma cuando estaba como ministro de Desarrollo Social, y él me mostraba una estadística, Andrés, me decía, mira, esta clase media es mentirosilla, porque si le sacáis un subsidio, le sacáis un problema o le agregáis una enfermedad catastrófica, baja inmediatamente la pobreza. Claro. Entonces, pero cuando voy a encuestarlo, ellos son clase media. Claro. Yo le tengo otro nombre. ¿Ya? Normalmente cuando yo me referí a ello, y en la discusión de la Comisión de Desarrollo Social, sobre todo, en una oportunidad salió el gobierno con un proyecto de ley que no me acuerdo cómo se llamaba muy bien, pero era algo de como para resguardar la clase media, algo así, y yo le decía la clase vulnerable. Claro. Porque estamos, la gente que está de mis poblaciones, que la está pasando súper mal, es gente vulnerada en todos sus derechos, en la salud, en el medio ambiente, porque no hay plaza, entonces, y la gente que se dice de la clase media es la gente vulnerable, porque como dices tú, le pasa algo, se atrasan en una cuota de alguna cosa y ya cae en el desastre, o sea, poder recuperarse. A veces las personas dicen, chuta, me atrasé porque se me enfermó mi hijo y no pude pagar la cuota del auto, y para recuperarse en esa cuota se demoran varios meses. Gente vulnerable que está ahí presta a que por cualquier cosa caiga de nuevo en la pobreza. El gran problema de nuestra América Latina es que el principal clivaje político es la pobreza. O sea, no miremos la fruta entre gitanos. O sea, si no solucionamos el tema de la pobreza, justo y con la desigualdad que trae a la pobreza, entonces el crecimiento, el desarrollo justamente de los países va a ser siempre una utopía. ¿Qué opina usted, diputado? Claro, la verdad es que sin duda que una de las principales cosas que hay que superar es la pobreza. Y eso tiene que ver no solamente, creo yo, con la pobreza en términos económicos, con lo que vive la gente, sino que con los derechos con los que debiera contar para emparejar un poquito la cancha, o sea, que no existe esa desigualdad y poder acceder en un futuro a una mejor calidad de vida. Me refiero a la educación, por ejemplo, porque generalmente cuando hablan de pobreza se habla del poder adquisitivo, pero ese poder adquisitivo justamente es poco porque hay que pagar la educación, porque hay que pagar la salud. En realidad existe la posibilidad de que no la paguen, pero para la salud tienen que estar en una lista de espera de un año y medio, de 2 años, a veces mucha gente. Entonces, para poder acceder a la salud, a una salud de calidad, hay que pagar, hay que ir a un médico particular para que lo atiendan más rápido, hay que hacerse los exámenes particularmente cuando la gente puede, para que todo salga más rápido, si no. Entonces, el salir de la pobreza, en el fondo, a lo que voy, no solamente significa mejorar el poder adquisitivo, sino que también permitir que las personas tengan un mejor acceso a la educación, a la salud, a una vivienda. En estos momentos hemos visto, por ejemplo, aquí en mi distrito, cómo se ha aumentado la cantidad de tomas de terreno. Hace un par de semanas aquí en Renca hubo una toma de 80 familias, y yo creo que ahora deben ir por lo menos unas 200 o 300 familias. Sin duda, como
como bien tú lo dices, es algo que hay que solucionar con la mayor celeridad posible, el tema de la pobreza. Diputado, y en ese sentido, usted tocó algo clave que yo no estaba viendo, que ha ido creciendo el tema de la cantidad de llegado de la gente que busca vivienda. Y primero, justamente los alcaldes. Uno ve a los alcaldes sabe que yo no tengo más terrenos en mi comuna y no quiero que esta gente se vaya a otra comuna porque lo van a llevar a la afuera de Santiago, pero no tengo más terreno y muchos de los terrenos que tengo ya son privados. Uno lo ve en el caso de hace poco ocurrió en el caso de La Reina, donde cuando el ejército quiso licitar justamente un terreno que estaba baldío, los mismos dirigentes sociales, los dirigentes políticos empezaron a decir, oye, ese terreno era del Estado y se lo concesionaron ustedes, y aquí en La Reina necesitamos terrenos para construir viviendas sociales, porque hay gente que no tiene viviendas sociales, ¿y de dónde los colocamos? Y ahí viene el punto y uno dice, bueno, tenemos la empresa privada que va especulando con los terrenos, la inmobiliaria, un Estado que no fiscaliza, que tiene debilidad justamente en esas cosas. Al plano reguladores, yo, al comentar, me dicen, oye, pero el plan regulador de Las Condes es del año 1995, por lo cual hacen lo que quieren. Entonces, porque uno dice, uno de repente, no, esto ocurre solamente en las nuevas comunas. No, me dicen, la gente de Las Condes está muy aburrida que de repente al otro día aparezca un edificio al lado de su casa. Porque en todas partes. Es un poco lo que hablábamos delante cuando yo hablaba de la nueva constitución, en que había que colocar primero el bien de las personas antes de la fortuna, en el fondo, de las grandes empresas, en este caso la inmobiliaria. Porque, por ejemplo, acá en Renca quedan pocos terrenos y tal vez en muchas comunas quedan pocos terrenos, pero el problema de que se privilegia porque esos terrenos se los pasen a la inmobiliaria. El Estado no se mete, o sea, deja que el mercado se mueva, y el mercado se va a mover no en beneficio de las personas que menos tienen, sino que en beneficio de las personas que pueden acceder a esos precios de departamento, y a veces con deudas por 30 años, imagínate. Por una vida entera. Claro, por una vida entera. Por eso es que es fundamental el tema, y si tú te das cuenta es como transversal el tema de la Constitución. Eso, los alcaldes en estos momentos, claro, ellos dicen, son los primeros que se topan con el problema de la vivienda, primero que nada. Porque, por ejemplo, aquí de una semana atrás, aquí a las faldas del Cerro Renca no había solamente pasto, ahora hay cerca de 200 familias. Y ese, a pesar de que están en un terreno que es privado, que me vengo a enterar ahora de que es privado, resulta que yo vivía al frente de ese cerro, o sea, al frente vivía mi mamá todavía, y yo iba a jugar a ese cerro, a cazar lagartijas cuando chico, todo, y resulta que ahora me vengo a enterar que es privado. Entonces, es un terreno privado, que hay más de 200 familias, y claro, y es problema del alcalde ahora. El primero que se topa con el problema es el alcalde, y resulta que no tiene las herramientas para poder solucionar eso, porque la vivienda tampoco depende de él. Sin duda. Y si el plan regulador permite que se levante una torre de 30 pisos ese, o sea, lo permite el plan regulador y no se han hecho cambios, el alcalde está frito también, pues no puede ir por sobre eso. No sé, igual por eso son cosas que podrían mejorar en la próxima constitución, que tiene que ver con la administración del Estado y con las atribuciones que podrían tener algunos alcaldes, como por ejemplo el de Recoleta, que crea la inmobiliaria popular y deja de especular con este tema de los terrenos, puede adquirir uno y resulta que hace unos departamentos con una nueva forma también de ver el tema de la vivienda, porque hay departamentos para familias grandes, hay departamentos para familias chicas con áreas comunes. Entonces, y lo arrienda a un precio justo que no puede ser más de, creo que el 25% de los ingresos de la familia. Sí. Entonces, y para poder lograr eso, para poder lograr también, por ejemplo, la farmacia popular y todas esas cosas, han tenido que buscar una cantidad de resquicios legales para poder hacerlo. Y imagínate si esa inmobiliaria popular se replicara en todo Chile.
Bueno, diputado, justamente, en Europa está eso que se llama la vivienda de protección social, que también y el problema que tiene es que esta vivienda de protección social, claro, son arriendos baratos, gente que tiene, pero la pregunta es, no son heredables. Entonces la familia que está llegando, viene el problema, o sea, se lo arrendaba a una señora que se le murió el marido, ahora está con los 3 hijos, pero está a nombre de ella, señora, o sea, a punto de morir, 80 años, ¿y qué pasa con estos departamentos? El fin no es que la persona viva toda la vida, sino que el fin es que la persona pueda adquirir su casa, pero normalmente cuando uno arrienda, yo también viví arrendando, te le va todo el sueldo en el arriendo. Entonces, ¿cuánto voy a dedicar con los arriendos que están súper caros en estos momentos también? O sea, sin duda. Una pieza, dice la gente, sobre 150 lucas, una pieza sola. Entonces, ¿cómo puede sin baño la gente con los niveles de sueldo, con la cantidad de gastos que tiene que tener si se le enferma un niño, que el colegio, que la micro está casi a lucas ya? Entonces, todo eso hace que la gente tenga poco capacidad de ahorro, porque además este sistema hace de que tenga que ahorrar para poder adquirir una casa. Entonces, lo que hace esto es tratar de bajarle ese costo para que la persona pueda en un tiempo determinado poder comprar su casa, postular a un subsidio y después salir y pasarle ese departamento a otra persona. Diputado, ya que tocó el tema, ya que nos metimos en el tema de la vivienda, como un gran problema justamente como una muestra de desigualdad, pues desigualdad territorial y también desigualdad social en ambos sentidos. ¿Qué debería hacer el alcalde Jodói con esa torre que el tribunal le dijeron que debería demoler por no cumplir? ¿Debería entregarlo como vivienda social o deberían demolerlo? Hacia al final termina siendo así, porque hay una serie de acciones jurídicas, pero por ahí va la cosa. ¿Qué debería hacer, según usted? ¿Demoler o entregar? Está complejo, porque de repente uno podría pensar de que se podrían utilizar con otro fin, otras cosas, pero es que ahí ya hay el resultado del juicio que dice que hay que demoler porque no está cumpliendo la norma de construcción. Por lo tanto, creo que lo que corresponde debiera ser acatar la orden del tribunal y que demoler. Complejo eso. Pero detrás hay un tema que ¿para qué te digo? Claro, que turbio, claro, y mucha gente reclama, pero ahí hubo la empresa que vendió ahí. Ahí fue turbio, hay cosas que dicen que son turbios ahí, pero ahí está. Los afectados fueron los que compraron, creyendo que estaban comprando algo legal. Y lo segundo es que hay gente que mira, de Recoleta en general, que no tiene vivienda, que mira como una opción que el alcalde decía entregar como vivienda social también, porque ya están hechas. Hay una discusión también de expectativas respecto a eso. Y respecto a expectativas, diputado, ¿qué cree usted que pasa con el alcalde Castro? Ya que estamos hablando de expectativas y los alcaldes. Claro, aquí está súper compleja la situación, para que la gente también se entere un poco. Después que se inscribió Claudio Castro como candidato, que es el actual alcalde y que ahora es independiente, bueno, el tribunal, el CERVEL en un momento dijo que no correspondía porque la inscripción la había hecho después del plazo, pero después revisaron y revirtieron esa situación. Y por decisión unánime del Tricel, declararon a favor la candidatura de Castro en una primera instancia. Unánime, por todos los jueces. Declararon que sí, que estaba bien, porque el plazo era entre el 26 y la fecha en que se iba a realizar la inscripción. Y resulta que después, por una apelación del PRI, del Partido Regionalista Independiente, que es parte de la alianza esta Chile Vamos, de derecha, y que lleva el candidato, que el candidato es de ellos. Claro, porque tiene un candidato, solamente habían 2 candidatos, el Claudio Castro y Independiente, y el candidato Monsalve del PRI, que es un eterno candidato de Renca, hay que decirlo. O sea, y Castro es DC. Sí, pero el Monsalve era, claro, Castro es ex DC, que renunció a su partido, pero el del PRI ha sido eterno candidato en Renca a alcalde, a concejal, a todos los cargos que siempre, nunca ha salido. De hecho, es proveniente de una población de al lado donde vivía yo. Estudió en mi misma escuela básica. Ya. Entonces lo conozco de todas las historias electorales de aquí porque nunca ha salido. Y resulta que ahora hacen una apelación
el tribunal vuelve a revisar el caso y por votación dividida, 3 contra 2, 3 dicen que está fuera de plazo y 2 dicen que sí está fuera de plazo. ¿Qué es lo sorprendente de esto? Lo sorprendente es que si hay 2 opiniones en el tribunal, significa que hay 2 interpretaciones de la ley. Y resulta de que la interpretación que relevante, o la que gana, es la interpretación menos democrática, porque al dejar a Claudio Castro fuera, nos están designando un alcalde, porque queda uno solo, o sea que vaya a votar él y ya es alcalde. Entonces, me recuerda a uno que corrió solo 0 segundos. Claro, bueno, este va a correr solo y va a salir primero. Porque en el fondo aquí ya hay, con la resolución del Tricel, con la última resolución, ya hay un alcalde, y es un alcalde de derecha que entró por secretaría, por una apelación, y el tribunal lo acogió interpretando de manera antidemocrática, cuando lo que decimos nosotros son las instituciones que tienen que velar porque esto sea lo más democrático y transparente posible. Ellas son las encargadas, no hay otra. Entonces, resulta que la interpretación que hacen, la hacen de la forma más antidemocrática, y lo hacen más encima por la modificación de la ley, porque la ley original, en la ley original, Castro está dentro de esa ley, porque decía de que tenía que ser 9 meses antes de la inscripción, y 9 meses antes caían el 27 de octubre y él renunció el 26. Pero resulta que después se hace una modificación porque se corren las elecciones por el tema de la pandemia, y ahí dice entre el 26 y la fecha en que se inscribe. Y resulta que, claro, los jueces estos toman el 26 como parte de ese plazo, y por eso se dice que está tarde. Pero si uno mira, si yo te digo, mira, entre el número 7 y el número 9, ¿cuál es el que está entre? El 8. No está ni el 7 ni el 9, porque dice entre. Pero ellos incluyen el número. Entonces tú te decís, oye, aquí esa interpretación sí que es rebuscada. Es muy rebuscada. Va en contra de la convivencia, porque aquí en Renca está convulsionado en estos momentos, porque más encima el alcalde que queda, porque ya es alcalde, el alcalde que queda, hace un mes atrás tiene una denuncia de su esposa por violencia intrafamiliar. Además tiene discursos misógenos contra homosexuales. O sea, ese es el perfil de la persona que nos impuso como en dictadura. ¿Tú te acuerdas de los alcaldes designados, no? Sí. Joven no sabe eso. Pero antes aquí en dictadura no se elegían los alcaldes. Bueno, hasta un año después de la elección de Elwin todavía era alcalde designado, ¿sí? Sí, entonces el presidente en ese caso, en ese tiempo, decía: yo quiero que acá sea el alcalde. Y todos teníamos que aquí llegaba el alcalde, un alcalde nuevo que colocó el presidente. Bueno, ahora no está pasando lo mismo, pero se supone con una institucionalidad que es democrática. Esa institucionalidad democrática nos vino a imponer un alcalde que con el perfil que te dije, y dejó a Renca sin la posibilidad de elegir por una interpretación que no es absoluta. O sea, si hubieran sido los 5 que hubieran dicho, sí, la verdad es que aquí está fuera de plazo, lo entiendo, pero hubo primero que nada una sentencia anterior que lo reconocía por unanimidad, y después una segunda sentencia por mayoría, pero dividido ahí 3 contra 2. Entonces, se han colocado algunos recursos. Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley, y quiero anunciarlo aquí, que lo más probable es que lo presentemos mañana, para que va a hacer 2 cosas. Una, de que no pueden haber elecciones donde haya un puro candidato. O sea, la institucionalidad tiene que velar porque en los cargos que son uninominales, o sea, alcalde, gobernador, presidente, no puede haber un candidato. O sea, hay que tomar medidas para que a lo menos sean 2. Y eso en la ley no está, porque incluso es tan así que podría haber 0 candidatos. La ley te lo permite, o sea, 0 candidatos, pero no podemos dejar de que en una elección de alcalde haya 0 candidatos. Entonces, sí. Ojalá, diputado, que mañana pueda verse esa ley y salvar el tema. Yo creo que usted bien plantea, cualquier elección democrática tiene 2 opciones. Una opción es una imposición, literalmente.
Ahora es ver también cómo funciona, porque al final toda esta legislación salió del Congreso. Entonces, las interpretaciones también... Ahora yo tengo una cosa con los abogados siempre funcionan particularmente. Dos abogados, 3 interpretaciones, dicen. Entonces, claro, 2 abogados, 3 interpretaciones, dicen justamente. Entonces, bueno, espero realmente que mañana en el Congreso puedan solucionar el tema, primero por el tema de Renca, que tenga una posibilidad de elección. A segundo, también por el alcalde Castro, que sin duda ha hecho una buena gestión y reconocía también esa posibilidad de sumar dados a la oposición. Y tercero, justamente porque como usted plantea, el trabajo hacia adelante es muy, muy fuerte para poder solucionar los problemas de Renca y de todo su distrito. Diputado, le damos las gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Global. Es la hora ya de despedirnos por honor al tiempo también, justamente. Y quiero dar las gracias e invitarlo más adelante para conversar sobre otros temas, si es posible. Nos quedan muchos temas en el tintero, como decían por ahí. Así que muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Oye, muchas gracias a usted. El tema de los abogados fue solamente una broma. Sí. Ellos mismos se la hacen, por si acaso, Sí, entre ellos. sin duda. Así que, para que no se vayan a sentir heridos. Bueno, muchas gracias y buenas semanas, y a la gente que siga la radio. Ya, muchas gracias. Y a los auditores y televidentes de Agenda Global que nos siguen por vía streaming y en la red, justamente en la APP, le damos las gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo programa de Agenda Global, el primero de esta segunda temporada, aquí ya en marzo del 2021. El lunes 1 de marzo, el gran lunes, como dice, super lunes que le han planteado. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes, justamente, para conversar con un nuevo invitado. 8 de marzo, Día de la Mujer. Así que tendremos como invitada para conversar. Gracias y hasta luego. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. ON Radio Chile.